Buenas tardes amigos y bienvenidos a una nueva edición de Curiosidades Canal. En esta oportunidad venimos a presentarles más contenido dedicado a las curiosidades dentro del campo de los negocios e inversiones. Esperamos lo disfruten y como siempre cualquier recomendación o tema del que les gustaría que hablemos son más que bienvenidos a dejarlos en los comentarios. Hoy les mostraremos la lista de los billonarios menores a 30 años más ricos del planeta. Así que sin más vueltas amigos, comencemos. En el puesto 19 encontramos a las hermanas Alexandra y Katrina Andersen, de edades 25 y 27 años respectivamente. Ambas tienen un valor de 1.300 millones de dólares. La fuente de su riqueza provino inicialmente del tabaco, pero actualmente poseen diversificaciones principalmente en los campos de propiedades, marcas deportivas, petróleo y energía renovable. País de origen, Noruega. La joven billonaria Alexandra, que heredó parte de la empresa de su padre, reside actualmente en Alemania. Disfruta sus días dedicando una gran parte del tiempo a la equitación, donde se entrena y compite regularmente. También incursiona en la crianza y adiestramiento de caballos. Otra de sus pasiones es viajar, cosa que hace más que regularmente, tanto a Oriente como a Occidente, emprendiendo todo tipo de travesías, ya sea de descanso como de aventura, con elefantes por África por ejemplo. Katrina por su parte está más enfocada en continuar el legado de su padre, demostrando un perfil más empresarial. Se dedicó en los últimos años a perfeccionarse académicamente para ello. Número 8. Wang Zelong, edad 25 años, posee un valor neto aproximado de unos 1.500 millones de dólares. La fuente de su riqueza es producción de pigmentos. País, China. La fortuna del joven billonario surge de la participación en CNN Wangyuan Titanium Dioxide Company, una empresa química. También tiene participaciones en Lomon Billions Group, otra empresa que produce dióxido de titanio en China. Wang también incursionó en el campo del cine. Es el director ejecutivo y gerente general de Shenyang Dongjiang Huamei Film Company. Posee el 90% del capital social de la empresa. También controla el 77% de las acciones de UC Film Company. A pesar de su enorme fortuna, mantiene un perfil extremadamente bajo en las redes. En el número 7 y número 6 encontramos a Pedro Franceschi y Enrique Dubugras, de edades de 25 y 26 años respectivamente, y un valor neto aproximado de 1.500 millones de dólares cada uno. La fuente de su riqueza, Fintech, país de origen, Brasil. Fundaron en el 2017 Brex, una empresa dedicada principalmente a ofrecer tarjetas de crédito a empresas tecnológicas que estén en una etapa temprana, la cual se convirtió en una de las startups con más éxito del momento. Solamente en el último año, la empresa dobló su valoración, alcanzando los 12.500 millones de dólares. Puesto número 5, encontramos a Austin Russell, de unos 27 años y un valor neto aproximado de unos 1.600 millones de dólares. La fuente de su riqueza es tecnología de automóviles autónomos. País, Estados Unidos. Actualmente tiene 26 años y es dueño de Luminar Technologies, empresa que se encarga de desarrollar la tecnología LiDAR, la cual consiste en sensores que hacen de los automóviles autónomos una realidad, amigos. Se sabe que desde chico mostraba sus dotes de niño genio, aprendiéndose la tabla periódica, por ejemplo, a la edad de 2 años, y logrando modificar su Nintendo 10 en un teléfono móvil a la edad de 11, ante la negativa de sus padres de comprarle uno. Número 4. Ryan Breslow, edad 27 años, valor neto 2.000 millones de dólares. La fuente de su riqueza, comercio electrónico, país, Estados Unidos. El billonario CEO de Bolt, una empresa dedicada a las facilitaciones de pagos electrónicos, principalmente con un solo clic, que proporciona sus servicios a más de 12 millones de usuarios en la actualidad. Tiene un estilo de vida muy tranquilo, sin excesos, salvo el del trabajo duro o, como él diría, trabajar como un león. Número 3. Kevin David Lehman, edad 19 años, valor neto aproximado 2.400 millones de dólares. Fuente de riqueza, farmacias, país, Alemania. El joven Kevin es capaz de estar amasando esta enorme fortuna gracias a que su padre, quien le cedió la mitad de su fortuna cuando él cumplió los 18 años. Actualmente tiene un perfil muy bajo al margen de su enorme capital y no se deja ver mucho en las redes sociales. ¿Qué opinan amigos? Vaya hermoso regalo para empezar los 18 años, ¿no? Número 2. Gustav Magnar Wittsoe, edad 28 años, valor neto aproximado 4.500 millones de dólares. Fuente de riqueza, piscicultura, país, Noruega. Heredero del 53% de la empresa pesquera Salmara ASA, una de las mayores productoras de salmón del planeta. Este joven millonario nunca siguió el negocio familiar, sino que se decidió por el rumbo de las pasarelas, incursionando en el mundo del modelaje con Team Models. También disfruta mucho de viajar y recorrer permanentemente el mundo,
y compartir esto activamente en sus redes sociales. Número 1. Gary Wang. Edad 28 años. Valor neto 5.900 millones de dólares aproximadamente. La fuente de riqueza, criptomonedas. País, Estados Unidos. Fundó y se desempeña como director de tecnología del exchange de criptomonedas FTX y fundador de Alameda. Graduado del MIT en matemáticas con ciencias de la computación, comenzó trabajando en Google como ingeniero de software. Antes de darle paso de crear FTX en Google, creó sistemas para agregar precios en millones de vuelos, reduciendo la latencia y el uso de memoria en más del 50%. Como se puede apreciar, muchos de esta lista, amigos, heredaron su fortuna. Otros la construyeron desde cero, y cada cual lo disfruta a su manera. Ustedes, ¿qué harían con semejante fortuna? Los leo en los comentarios. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero lo hayan disfrutado, ya que tenemos muchos más videos por delante. Como saben, cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y recuerden que un simple me gusta, compartido y la suscripción pueden ayudarnos mucho a crecer, así que se los agradeceríamos. Gracias por su tiempo, los saluda Curiosidades Canal.